para... bien, entonces, como les decía, porque hay personas que no están asistiendo hoy día a clases, lo que tienen que hacerse es abrir, son 2 matrices en una hojita y tienen que llenar en grupos de a 2 personas. Lo ideal es que esto lo trabajen los mismos grupos con los que van a titularse en el diplomado. Ojalá fuera así. La idea de esto es que esto nos sirva para no solamente este módulo, lo ideal sería que nos sirva para hacer reportaje final diplomado. Ahora, ojo, ¿no? Esto no significa que lo que van a hacer sí o sí tengo que hacer eso vivo o muerto, no. Si en los siguientes módulos cambian de idea o cosas así, puede suceder, no hay problema. El único asunto es que no estaríamos aprovechando el tiempo, ¿no? El hecho de que ya desde ahora tengamos, desde este mes o febrero en realidad que terminamos el módulo, tengamos ya nuestro tema, nuestro enfoque provisional, nos ayudaría a ir avanzando de a poco, sin estresarnos para nada. Entonces, esa es la idea, que vayan avanzando de a poco para que cuando lleguen al último módulo ya tengan buena parte hecho y no tengan ningún inconveniente. Bien, lo primero que tenemos que ver acá son las instrucciones. Dice llenar la matriz, no te olvides de que tu detonante no solo debe ser novedoso, útil e importante, sino que en junio de este año no debe haberse desactualizado. O sea que hay que pensar en un tema que sepamos, estemos seguros de que en junio no se va a desactualizar. Un ejemplo, el material que explicaba Flavio que él quisiera hacer con su compañera de grupo es un tema típico que no creo que se vaya a desactualizar hasta junio, porque además todo lo que tiene que ver con los efectos en las familias, etcétera, de varios problemas que hay en la sociedad, son temas bastante novedosos en cuanto a que son problemáticas que no suelen ser miradas, cubiertas por los medios de información. Entonces ahí hay nomás buena carne que se puede ver, ¿no? Entonces dice detonante encontrado. Ahí lo que yo les voy a mostrar abajo, un ejemplito que yo les he desarrollado sobre la misma matriz, para ustedes ya saben que es el detonante, es el dato o información de lo que me entero o que me llama la atención en cualquier situación, una noticia, un volante, un anuncio, una publicidad, en este caso algo incluso más de la vida cotidiana. Dice, llevé un carro a un taller para que lo arreglen y ahí vi un tubo de oxígeno cerca de una cocina a leña que estaba prendida. Entonces recordé haber visto hace poco tiempo en la televisión la noticia de que un hombre que hacía un trabajo usando un tubo de oxígeno perdió la vida al explotar este. Ese es mi detonante. Yo, Amparo Canedo, fui, llevé mi carro, no sé qué, para que vean que en realidad a veces el detonante puede surgir de una comparación, de algo que uno observa, no necesariamente es algo que uno lee, ni es información que a uno le da una fuente. Esta es una muestra nada más de que el detonante tiene miles de formas de aparecer en la vida de uno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Una pregunta. La pregunta es muy importante de investigación porque es la que orienta. La respuesta a esa pregunta es la hipótesis provisional famosa. O sea, yo tengo el detonante, a partir del detonante yo me hago una pregunta y la respuesta a esa pregunta resulta ser la hipótesis provisional. Entonces yo me pregunto, ¿los talleres que usan tubos de oxígeno en Cochabamba los manipulan de forma adecuada? ¿Y qué puede pasar si no es así? ¿Y quién es la o el responsable de dar la autorización y controlar dicho uso? Entonces yo me estoy preguntando. Luego, tengo que revisar en internet si existen reportajes con este tipo que funcionen como respuesta a esta pregunta, ¿no? Investigaciones que sean una respuesta a esta pregunta.
Yo resulta que no he encontrado, entonces pongo que es novedoso, es útil e importante porque el tema tiene que ver con la seguridad física, las y los ciudadanos. No fue publicado como investigación. Hay 2 artículos sobre accidentes provocados por el uso de tubos de oxígeno y ahí copio los enlaces de esos 2 artículos de internet. ¿Cuáles son los enlaces? Los copio acá, ¿no? Luego voy al siguiente punto y ahí dice el presupuesto, factibilidad y demás. Y yo digo que es factible, no se necesita dinero extraordinario y un día se puede hacer la visita a 5 talleres, ¿no? Que esa es mi idea, hacer visita a 5 talleres de donde arreglan carros o hacen chapería y demás. El siguiente cuadro está enlazado al primer cuadro. Entonces, pregunta de investigación, lo que tengo que hacer es copiar esta pregunta de investigación, es la misma. Entonces, agarro, copio, traigo aquí mi pregunta de investigación, acá, mi pregunta. Esto voy a bajar un ratito para que se entienda, lo vamos a bajar porque no se llega. Lo primero que tengo que poner acá arriba es en qué soporte quiero trabajar. Ahí tienen que poner si es audiovisual, si es para impreso, quiere decir una separata o parte de una separata o es digital. Entonces ahí tengo que poner. Yo le pongo ahí, no tenemos preferencia, puede ser cualquiera. Si algunos de ustedes tienen esta posibilidad de poner cualquiera, yo les sugiero que lo hagan y les explico por qué. Cuando llega el último módulo, siempre se trata de repartir en partes más o menos iguales la cantidad de postulantes entre las 3 tutoras, ¿no? Angélica tiene que quedarse con las personas que quieren hacer audiovisual, yo me tengo que quedar con los impresos y Heidi tendría que quedarse con las digitales. Entonces, a veces eso se desequilibra un poco porque hay más de uno, más del otro. Entonces, si hay personas que les da igual, yo les pediría que pongan ahí que les da igual porque eso ayuda un poco a equilibrar si es que hay mucha gente en un grupo y se necesita transferir a otro grupo, ¿no? En este caso, da igual, digamos, yo le he puesto que da igual. Ahora, aquí nos piden pregunta de investigación, que es la que acabo de decir, es cuestión de copiar nada más, ¿no? Bien, ahora dice enfoque provisional. Para este sábado tienen que hacer solo hasta aquí, por si acaso no se me confundan. Les voy a explicar por qué ya está el resto. Pero la entrega hasta este sábado no me tienen, ojo, que entregar, tienen que exponer. ¿Por qué? Porque en la exposición vamos a dar la opción de decir esto funciona, no funciona, pero se les va a dar solo unos 5 minutos más o menos, o sea, no podemos tomarnos mucho tiempo más para exponer, ¿no? Y las exposiciones, que puede ser, si quieren, una hojita de Word o puede ser PowerPoint, como quieran. Yo les pido, por favor, que hasta el viernes a primera hora de la mañana por WhatsApp me manden. ¿Por qué? Para que yo tenga un poquito de tiempo de echarle una leída, porque va a ser tan rápido el sábado que mucho tiempo no nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer el sábado? El sábado yo les voy a, junto con sus compañeras y compañeros, vamos a hacer la retroalimentación. Por eso les estoy diciendo, no es que me van a entregar para nota, ojo, es solo para que me den la opción de leer un poco, porque el sábado vamos a tratar de hacer rápido esto para que alcance el tiempo para todas y todos. Entonces, no es, insisto, no me están entregando para nota. Lo que vamos a hacer es el sábado, se les va a retroalimentar, decir esto funciona, qué tal si esto le ajustas o esta pregunta no se entiende. Eso van a arreglar. Con la retroalimentación lo van a arreglar. Y después de eso, recién hasta el lunes a medianoche,
van a entregarme para nota lo que hayan arreglado. Es una hojita, si ven, una hoja, hoja y media, no sé, no es más. Me van a entregar ya para poner notas sobre el 20%. Este trabajo es sobre 20%. Después de este trabajo solamente queda el final. Ahora, quiero explicar lo siguiente. Una vez que usted se arregle lo que se les ha retroalimentado, esta misma matriz es la que entregan para el final. La única diferencia es que la van a completar con estas dos columnas finales. Entonces, las tres en realidad columnas finales. Como el enfoque se supone que ya va a estar ajustado porque ya han tenido retroalimentación, bla, bla, bla. Entonces van a desarrollar para entrega final, como trabajo final, estas tres columnas más. Y esa es su nota de 40% como trabajo final, que es la planificación. La planificación está acá, donde ven. ¿Por qué no vamos a desarrollar toda la planificación? Si ustedes se fijan, acá faltan cosas. ¿Qué falta? Algo súper esencial. Y es qué preguntas vamos a hacer a las personas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la planificación que hay la ruta de las fuentes, hay que preparar cuestionarios? Eso habíamos hablado para la hora de hacer las entrevistas y que después de las entrevistas hay que organizar el material, etc. Eso no vamos a hacer, no solo porque vaya a faltar tiempo, una cosa así, porque aunque sea súper rápido, de repente se podía hacer, sino porque las entrevistas con sus preguntas, en el caso de cada soporte, va a variar. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer las entrevistas para televisión, los que hagan audiovisuales, o los que hagan multimedia, o los que hagan solo impresos, algunas cosas de la misma cobertura va a variar. Y por eso ya no estamos entrando a ese campo. Lo que yo les sugiero que hagan es, como yo voy a pasar esta planificación a las otras dos tutoras y con ellas ustedes van a tener clases los siguientes 2 módulos, tanto con Angélica como con Heidi. Entonces, quienes van a hacer con Angélica, ustedes van a tener en el próximo módulo la oportunidad ya seguramente de ir avanzando algunas cosas, tal vez entrevistas, pero ya bajo la guía de ella para quienes quieren hacer audiovisuales. Cuando lleven con Heidi lo propio, quienes quieren hacer digital también pueden ir haciendo. Y quienes quieren hacer para impreso pueden ir viendo conmigo también. Entonces, en otras palabras, la parte de las entrevistas propiamente, ya eso van a avanzar con sus tutoras de acuerdo a las características de cada soporte también, ¿no? Entonces, por eso en la planificación aquí vamos a llegar solamente a definir qué fuentes de información convendría abarcar para nuestro reportaje. Yo les sugiero que traten de hacer por lo menos 8 fuentes entre las 2 personas. La cantidad de fuentes y algunos otros aspectos, detalles, si van a ser 6 u 8 para 2 personas en el grupo, es algo que se va a discutir todavía con las otras tutoras para ver si se mantiene lo del anterior diplomado o se mantiene 8 o se mantiene 6, o sea, pero esa es la variación, no hay más, o sea, tampoco van a ser más de 8 fuentes para el reportaje. Quienes quieran hacer más, naturalmente, bienvenidas y bienvenidos. Quienes quieren hablar con más fuentes de información, van a tener mucho más tiempo, puede ser factible, entonces no hay problema. Acá, una vez que yo pongo mi pregunta, la copio de arriba, es la misma pregunta, no es otra, esta pregunta es la misma anterior. Yo hago algunas averiguaciones, aunque sea solo charlando, todavía no las entrevistas propiamente, pero averiguo un poco aquí y allá, voy viendo para poder elaborar mi enfoque provisional, ¿no?
Y aquí tengo yo mi enfoque provisional. Yo he puesto acá en 5 talleres para... ¿Por qué? Porque pienso ir a 5 talleres. Y he visto en 1 o 2 y yo quiero visitar 5. Entonces, en 5 talleres para el arreglo de carros en los que se realizan diferentes tipos de trabajo como chapería, mollería y tornería, los empleados usan tubos de oxígeno sin precaución. Por este motivo, estos podrían llegar a explotar matando a quienes se encuentran cerca. Y acá yo debería hacer una afirmación en vez de una pregunta, pero como yo no he hecho todavía mis entrevistas, para no perderme, para no olvidarme que tengo que ir a preguntar de quién tiene que estar a cargo de esto. Sabemos que normalmente deberían ser las alcaldías, pero hay que ver si aquí en Cochabamba también funciona así. Entonces, yo lo dejo, aunque sea solo eso como pregunta, porque no he llegado a preguntar a más gente y quiero empezar mis entrevistas y lo dejo ahí nada más para no olvidar, ¿no? Entonces, no se olviden que esto es antes de iniciar las entrevistas formalmente. Es a partir de mis averiguaciones por ahí que ya he hecho. 3 colores, 3 para 3 momentos o 3 afirmaciones me sirve esto. Entonces, pongo mi copio, mi primera afirmación. Amarillo, la copio aquí. Y aquí dice nombres y cargos de personas, ¿no? Entonces yo digo, yo aquí lo que voy a hacer es voy a visitar a por lo menos 5 talleres que hacen este tipo de trabajos acompañados con una persona entendida de bomberos. Fíjense, aunque aquí dice cargos y profesionales, esto está mal escrito. Lo que les explicaba la anterior vez, ¿no? Eso es para cuando uno pone nombres, que no poner Perico, los Palots y nadie sabe quién es. Pero como esta columna es de las fuentes, tiene que ver con quiénes son las fuentes. Mis fuentes van a estar en 5 talleres. Yo no sé todavía con quiénes me voy a encontrar en los 5 talleres. No sé quiénes son los empleados de los 5 talleres, pero yo pongo acá porque es una planificación, es lo que yo quisiera hacer, cuál es mi intención, cómo yo me organizo. Entonces yo quiero visitar a 5 talleres, pero ojo, ¿no? Ahí viene la viveza del investigador, o la vivada en el buen sentido, pero la palabra, ¿no? A ver, si yo voy sola, me van a votar y ni me van a abrir la puerta, ¿sí o no? Entonces, ahí uno tiene que ser estratégico porque hay cosas que se las puede hacer de otra manera. Entonces yo voy, aunque sea con carta o voy y converso, y voy con una persona de bomberos a hacer esta visita a los 5 talleres. A esta persona de bomberos, imposible que le digan que no puede entrar. Entonces yo entro y como yo no sé bien, aunque debería ya saber para cuando vaya ahí, debería averiguar cómo funcionan los tubos, el hecho de que los tubos no tienen que estar cerca del fuego, que no tienen que estar cerca de materiales inflamables y demás. Entonces, el bombero se supone pues que él está entrenado para estas cosas y él tiene que ver si están donde tienen que estar los tubos, si están o no están. Y al terminar la inspección de cada taller, yo le pongo mi grabador al bombero para que me cuente cómo ha visto el taller, cómo ha visto dónde estaban los tubos, el lugar mismo, si es seguro o no es seguro, cómo es el asunto, ¿no? Entonces yo termino cada visita y listo. Luego, en la segunda afirmación, que dice, por este motivo podrían llegar a explotar matando a quien se encuentre cerca, yo ya tengo las declaraciones del bombero con el que he visitado el lugar. Entonces yo me voy a hablar con el director de la unidad de bomberos, que no sé si sigue siendo Nelson Flores porque era él. Entonces voy a hablar con él. Y además de hablar con él, yo voy a buscar a alguna de estas empresas que distribuye los tubos de oxígeno
para hablar con algún técnico de la empresa para que me cuente todos los detalles de los componentes que tiene un tubo y de qué aspectos hay que tener cuidado, toda la parte técnica, ¿no? Entonces yo voy a hablar además con un técnico en ese tema. Y finalmente mi tercera afirmación, yo pongo acá normalmente debiera ser la alcaldía, pero se preguntará al director de la unidad de bomberos de Cochabamba de quién es la responsabilidad y sobre esa base activará al final la entrevista a esta fuente. Entonces explico que esta va a ser la última fuente a la que yo me voy a acercar y que momentáneamente ahorita no sé quién es. Luego la última columna. En la última columna dice, ¿qué espero que cada fuente me diga? O sea, ¿para qué la estoy entrevistando? ¿O para qué la estoy buscando? Entonces, mediante la visita con personal bombero se verificará el lugar donde se encuentran los tubos, cerca hay fuego u otro tipo de materiales que podrían ocasionar que el tubo explote. Después de cada revisión se hablará con el bombero para que explique a qué conclusión se puede llegar después de la revisión realizada en lugar. También se tomará nota de cada detalle a fin de poder reconstruir el escenario de cada taller en el reportaje, a fin de que este tenga cara de crónica, ¿no? Puedo hacer. Luego, en la segunda afirmación, esperamos que el director de la unidad de bomberos Cochabamba, Nelson Flores, explique un poco más sobre qué tipo de accidentes ya se vieron antes por la manipulación indebida de los tubos, qué hicieron al respecto, de quién es la responsabilidad de dar el permiso de dichos y hacer el seguimiento respectivo, etcétera, ¿no? Luego, y con el técnico de la empresa hablaremos, esto hay que bajar, ¿no? Esto es más abajo. Esto es de la segunda. Esto se los voy a ajustar para mañana, subirles, que esté bien bonito, porque esto se ha subido. Esto es de la segunda. Esto todavía es de la segunda. Y con el técnico de la empresa hablaremos de los detalles, especificaciones que incluye cada tubo con respecto a su seguridad y manipulación, además de ver la distribución de los mismos en Cochabamba y los costos. Tercera afirmación, una vez con todo el material reporteado, recién se abordará al final quién tiene la responsabilidad de dar autorizaciones, hacer seguimiento a este tema para preguntar cada cuánto hace inspección, quiénes la hacen, dónde están los informes sobre el tema, cuánta gente se la sancionó por el inadecuado uso, etc. Entonces, como se ven, no es cosa del otro mundo, pero sí cada paso hay que tenerlo claro. Si ustedes se fijan, el enfoque provisional tiene que ser respuesta a la pregunta. Entonces, el detonante es qué es lo que yo he encontrado, qué he visto, de qué me he enterado, qué he leído. ¿Qué pregunta me activa eso de lo que me he enterado? ¿Qué cosa yo quiero responder? ¿Por qué? Porque sobre este mismo tema, por ejemplo, yo puedo hacer otros reportajes diferentes, incluso son los mismos tubos de oxígeno. Puedo no hablar de los talleres, puedo hablar de COVID, por ejemplo. Y no necesariamente de destape. Puedo buscar profundizar cuánto ha crecido la demanda de, no sé, oxígeno en relación a cuántos tubos al día la gente requiere, aunque es un poco difícil eso porque como hay muchos casos que se atienden en los hogares, en las casas, de los que ni el mismo CEDES debe saber nada, entonces eso es un poco complicado cuantificar. Pero a lo que yo me voy es que sobre un mismo objeto yo puedo hacer diferentes investigaciones, ¿no? En este caso tiene que ver con el uso que hacen de estos tubos en lugares donde arreglan, por ejemplo, carros, hacen trabajos de chapería y demás, y donde están usando también fuego y otros materiales que pueden ser inflamables. Entonces, yo puedo, pero entonces por eso es importante la pregunta, porque la pregunta más o menos me orienta hacia dónde voy con el detonante. ¿Qué es la pregunta? Más o menos manifiesta qué es lo que del detonante me ha llamado la atención que yo quiera contestar, ¿no? Y es esa pregunta entonces la que hay que contestar. Si ustedes se fijan en el enfoque provisional, es una respuesta a esta pregunta,
intenta hacer una respuesta a la pregunta, ¿no? Pero como es provisional, no es final, hay detalles que no hay todavía en ese enfoque. No hay precisión, por ejemplo, ¿no? No hay mucha precisión porque es todavía provisional. Ya cuando haga las entrevistas, gracias a esas entrevistas, yo voy a poder hacer un enfoque final ya más preciso, con más detalle, más datos precisos, cuando ya toda mi reportería esté hecha. No sé si hay dudas al respecto. Soy todo Sí, oídos. licenciada. Adelante. Acerca de la pregunta, en el ejemplo aparecen 3 o 4 preguntas en 3. uno. Ajá, Tres sí. preguntas en uno, ¿verdad? Tenemos que realizarla también así, o puede ser una No, sola una pregunta. sola puedes hacer. Una sola. O sea, lo que tú tienes que hacer es preguntar si tú el tema lo tienes demasiado claro y sabes que te activa más de una pregunta, haces más de una. Si te activa una sola, ¿no? Nada más que hay que tratar de redactar, pero como si fuera una sola para enlazar. La idea es enlazar una con, porque si tú te fijas, estas 3 cosas están enlazadas, Sí, está una con bien, otra. gracias. Entonces, si haces más de una, hay que tratar de enlazar, ya sea como consecuencia o efecto, y si no, haces una sola. Lo que ustedes tienen que pensar en el caso de la investigación es, no existe aquí 2 más 2 son 4. O sea, existe lo que tiene que ser sobre todo claridad en lo que uno busca o quiere hacer, tanto en la formulación como de la pregunta, como también en la respuesta, que es el enfoque provisional. Pero incluso cuando redacten las afirmaciones, puede cada afirmación estar en una oración, o yo puedo tener en una misma oración, puedo tener, por ejemplo, más de una afirmación, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo creo que, no sé si está por acá, para que esto se entienda. A ver, un ratito, vamos a ver si está acá. Si tengo aquí. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Este reportaje de Roberto Navia, Esclavos Made in Bolivia. Las afirmaciones están en la misma oración. No es que ha hecho de cada una aparte, les voy a mostrar. Dice aquí, en el primer párrafo está su enfoque. Dice, todo es real. Al decir todo es real, es como decir, en el enfoque final hemos comprobado el enfoque provisional. O sea, lo que yo pensaba cuando planifiqué había sido real. Dice, hay explotación laboral. Esa es una afirmación. Hay trata de personas. Es otra afirmación. Y reducción a servidumbre. Es otra afirmación. Existe retención indebida de documentos. Es parte de trata de personas. Es el mismo tema. Niños trabajando. Es otra afirmación. Promiscuidad sexual. Explotación. Promiscuidad sexual. Tuberculosis. Entonces, fíjense cómo en una sola oración tenemos en realidad varias afirmaciones, ¿no? Esto de jornadas de trabajo que duran más es parte de explotación laboral. Entonces, esto lo ponemos en verde. Salarios miserables a cambio de un cuartucho, también es explotación laboral. Un raquítico plato de comida y sobre todo hay muchas máquinas de correr. ¿Con qué raquítico? Creo que no hay otra afirmación, ¿no? Como ese es otro color.
Entonces, este reportaje es larguísimo de Roberto Navia. Esto debe tener más o menos unas 16, no me acuerdo, son más de 8, pero eso sí me acuerdo, más de 8 páginas. Vamos a ver cuántos caracteres tiene. 46,000 caracteres. Lo que ustedes van a hacer va a ser un promedio, si hacen para impreso, un promedio de 10,000, 5,000 por página, tabloides, 5,500 son 10,000 caracteres. Esto tiene casi 50,000 caracteres. Entonces, este párrafo es su enfoque, pero él tiene que demostrarnos que existe explotación laboral. Nos tiene que demostrar que hay trata de personas en la que se produce retención indebida de documentos. Nos tiene que demostrar que hay niños trabajando. Nos tiene que demostrar que una alimentación así terrible. Entonces, fíjense en 2 oraciones en realidad, porque la primera oración es esta de 3 oraciones, porque esta chiquitita es una oración. Después la segunda oración y la tercera oración. En 3 oraciones hay varias afirmaciones. La primera hay 1, 2, 3, no, en la segunda en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 afirmaciones en la segunda oración. Entonces, no se confundan, por favor. No es, por eso les decía, esto no es 2 más 2, 4. O sea, aquí no es que hay una oración y sí o sí hay una sola afirmación. No, en una oración incluso puede haber más de una afirmación. Pero lo que sí conviene es que cuando ustedes hagan su planificación, por lo menos para la planificación, que pongan en oraciones, aunque sea cortitas, una oración, una afirmación, una oración, una afirmación. No porque su material final salga así. Esto es solo la planificación, solo la planificación. ¿Por qué? Porque a eso después, cuando ya elaboren el material, ya le pueden dar estilo, le pueden dar forma y pueden reducir las afirmaciones, como en este caso, varias afirmaciones reducir en una oración. Ya pueden ser muchísimas cosas. Pero para planificar, para tener, en otras palabras, para tener claras las cosas, para tener muy claro qué es lo que uno quiere hacer, conviene hacer una oración, una afirmación, una oración, una afirmación, de tal manera que, como en el ejemplo que les mostraba, en este ejemplo que yo les hice, esté cada parte, a ver, ¿dónde está esto? Acá, ¿no? Esté clarito, una oración, una afirmación, otra oración, una afirmación. Entonces, claramente separado. Eso solo con motivos metodológicos de organización nada más. No tiene que ver nada con el estilo final que esto va a tener. Naturalmente, si yo decido hacer tipo crónica, ustedes ya saben cómo puede funcionar esto. Hemos visto el material de Stephanie, ella les ha contado, además, por eso me parece interesante traer personas que cuenten cómo han hecho un material que, digamos, pueda tener un nivel similar al que uno podría aspirar en el nivel en el que uno se encuentra, ¿no? Porque ¿de qué sirve? Por ejemplo, si viene una persona aquí que ya hace 30 años investiga, viene y nos cuenta cómo hace, resulta que nos cuenta que 5 personas le ayudan a hacer las investigaciones, no nos serviría de mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener 5 personas para hacer las investigaciones y tampoco tenemos 30 años de experiencia. Entonces, un poco como que no serviría de mucho ese tipo de diálogos, sí para otras cosas, ¿no? Para escuchar a los que llevan muchos años, pero algo que no sea útil, es más útil que alguien que ha hecho algo similar a lo que queremos hacer, qué problemas ha tenido, cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Han visto en el caso de Michelle que ya ha ido su enfoque cambiando, ha ido ajustando porque fue por una cosa y se encontró con otra.
ella quería ir a ver cómo vivían y no sé qué las familias, se encontró que había el problema ahí de prostitución en los trabajos y eso era más interesante, más novedoso, no sé qué, entonces lo habilitó como enfoque. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y a más de uno de ustedes le va a pasar eso, que va a ir por una cosa y se va a encontrar con otra cosa más grande seguramente. ¿Qué consultas más? Si alguien tiene alguna otra duda o si queda perfectamente claro. Yo les voy a poner... Licenciada, tengo Sí, una duda. adelante, adelante. Es una cuestión de forma. A ver, usted ha dicho que hay 3 soportes: audiovisual, digital e impreso. Así Tengo es. una duda sobre, a ver, el digital, ¿qué límites tiene? Porque yo estoy pensando, tengo 2, 3 ideas más o menos centralizadas, hacer como una página web, un blog o un portal que se Ya. pueda subir a internet, se pueda compartir y hacer infografías, diagramas, videos cortos y obviamente texto. Eso sería digital. Así es, así es. En realidad, el mundo digital hoy en día, no quiero exagerar porque voy a parecer una exagerada diciendo que es infinito porque no existe eso, pero las posibilidades del mundo digital hoy en día son impresionantes. Yo les voy a mostrar el que me gusta más a mí por lo creativo que es, porque además entra muchos componentes. Este medio es un medio político mexicano, medio político en el sentido de que trata temas políticos. Sobre tu pregunta, quiero mostrarte cuál es el nivel al que puede llegar hoy en día una investigación en este mundo. Cada uno de estos que ustedes ven son investigaciones, cada uno. Y yo les quiero mostrar una que es fabulosa, la estafa maestra. Es una investigación gigantesca, 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 donde ustedes tienen, dice, las investigaciones por la estafa maestra tienen de todo acá, ¿no? ¿Qué es una estafa a nivel de autoridades y, en México, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles es, a ver, vamos a ver si aquí entraremos. Es muy grande la investigación, gigantesca, ¿no? Pero vamos a ver si, parece que recién han cambiado su, a ver, vamos a entrar. Bien, esta era la portada original, la primera portada, porque esto ha crecido tanto como investigación que se ha vuelto exageradamente gigante. Si ustedes se fijan, aquí arriba dice videos, investigación, datos, gráficos, todo eso es parte de esta investigación. Pero yo les voy a mostrar esto para que vean a qué nivel se puede llegar hoy en día en la investigación. Cómic. Acá la investigación la han convertido en un cómic. Y yo puedo este cómic, a ver. A ver si entramos, porque últimamente, a ver, aquí estamos. El cómic, ¿por qué cómic? Hoy en día los medios digitales, a diferencia de los medios tradicionales, trabajan mucho en función de públicos concretos. Quiere decir, si yo sé que esta investigación que es sobre desvío de dinero, van a verla solamente personas a partir de los 30 años para arriba, pero a los jóvenes no les va a interesar porque tiene mucho texto, porque es muy bla, bla, bla. Y yo tengo la idea como editora o lo que sea que no les va a interesar. Entonces yo agarro y digo, yo quiero que los jóvenes de este país se enteren de lo que aquí ha pasado. Entonces, ¿qué hago? Habilito un cómic. Y en el cómic cuentan la historia y dice,
Ahí Luis, un hombre de 50 años que camina en el barro con los pies desnudos, escudriña, desconfía el rostro de los extraños. Estos dos extraños que ven acá, les voy a un poco resumir la historia para no ver todo el cómic, pero resulta que estos dos extraños son periodistas. Estos periodistas han ido a un pueblo buscando a Francisco. ¿Para qué buscan a Francisco? Porque supuestamente Francisco es un empresario cuya compañía ganó contratos con Pemex por más de 500 millones de pesos, entonces han ido a buscarlo. Pero cuando van a buscarlo, resulta que se encuentran primero con otra persona que es Luis. Luis no escuchó hablar de la tal empresa con la que habían firmado por los 500 millones, pero conoce a Francisco y dice que Francisco trabaja en una escuelita. Dice, entonces le pregunta el periodista, él es maestro, pregunta uno de los reporteros y él dice, no, él trabaja haciendo la limpieza. Entonces, aquí lo que está mostrando el mes, cómo arranca la investigación, ¿no? Resulta que usaban palos blancos para hacer creer que habían firmado contratos con empresarios, con compañías, y en realidad era gente humilde que trabaja barriendo, limpiando una escuela, así. Y este es el principio de una investigación gigantesca, pero fíjense, este es un cómic. Entonces, hoy en día en el mundo digital hace mucho la creatividad, hace mucho el ver para quiénes está dirigido el producto y qué es lo que uno quiere y puede hacer, ¿no? Pero así como hay esto, tú tienes también de pronto tienes otras cosas, tienes videos, tienes datos, tienes, aquí hay videos, datos, gráficos, bueno, hay de todo un poco. Esto es demasiado grande, ¿no? O sea, tienen datos, los convenios que se han hecho, o sea, esto es monstruoso, ¿no? El fraude. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Además, esta era una combinola, fíjense, con universidades, más si este es un caso de corrupción, pero así una mega corrupción, porque están metidos universidades, autoridades, empresas, medio mundo. Entonces, esto muestra un poco, respondiendo a tu pregunta, se puede hacer de diferentes formas, se puede tener un texto principal aquí vamos a ver, les voy a mostrar qué posibilidades hay. Y vamos a ver después también un reportaje en video. Justo hoy vamos a ver. Este es el medio en el que yo trabajo. Les voy a mostrar alguna... El último que hemos publicado ayer, el último especial, por ejemplo, que es de una comunidad que se llama La Asunta, que durante 2 décadas no tenían agua para tomar y que sufrían mucho por falta de agua, y ahora cuidan un bosque de 1.200 hectáreas, la población, y gracias a ese bosque es que tienen agua, ¿no? Entonces, este es un reportaje sencillo que tiene acá, tiene sus videitos, ¿no? Pero no tiene muchas más despliegues. Les voy a mostrar otro que sí tiene tiene unos 2 videos y tiene una foto. Entonces yo puedo hacer videos y texto y fotos. Esa es una forma de algo sencillo. Puedo complicarme un poco más la vida haciendo... por ejemplo, haciendo infografías más, ¿no? Aquí hay una investigación para... les voy a mostrar una que incluye...
Hay diferentes tipos de infografías. Hay unas que se trabajan para lo digital, otras más para lo impreso. Acá, por ejemplo, hay datos así, ¿no? Que se trabajan para medios digitales, información de tipo infografía, hay audio o hay video, hay tortas, están acá también estadísticas, fotos, más videos. Ahí también uno puede incluir explicaciones más tipo médico o demás cosas. Esta es la evolución del mosquito Aedes, que solamente ustedes saben que hay hembra y macho, entonces se explica el tema de la hembra, porque solo la hembra transmite el dengue, no el macho. Entonces está la explicación también educativa, es otra cosa que pueden pensar ustedes e incluir información un poco educativa pensando en la gente que a veces no sabe algunos los síntomas. Puedes hacer un cuadro así, fíjense que se mueve. Lo bueno del mundo digital hoy en día es que hay muchos programas de acceso libre y gratuito en las que se puede hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, tus posibilidades son realmente gigantescas, ¿no? O sea, y puedes meter también, otra cosa que ustedes pueden hacer es usar infografías. Les voy a mostrar una. Esta es el mundo digital, pero hay infografías que todavía se usan, que pueden usar, que son de las tradicionales para una investigación judicial de Spotlight, que es un programa en el que hemos hecho algunas investigaciones. Ahorita les voy a mostrar, no sé, por acá está. No encuentro, pero hay otras posibilidades más. No sé si con eso contesto tu pregunta, o sea, tus posibilidades son varias. Sí, licenciada, muchas gracias. Solamente una pequeña duda Sí, más. A ver, ¿es válido recurrir al apoyo o la ayuda de otros profesionales? Por ejemplo, un diseñador gráfico sí, o un diseñador de páginas web o sí, gente sí, no especializada para hay hacerlo. ningún problema porque, por ejemplo, los que hagan impreso no van a diseñar ellos. Normalmente el suplemento que ustedes han visto lo ha diseñado un diseñador. Y ahí lo que se ha hecho cada grupo es entregarle los textos y las fotos al diseñador y él ha diseñado. Lo mismo en el tema de los videos, la ayuda para la parte, por ejemplo, de la producción, toda la parte además de edición y demás, igual pueden recibir ayuda, porque lo que pasa es que en el diplomado no se les está dando un soporte o capacitación de corte técnico, ¿no? En ninguno de los casos se les va a dar, no se les va a enseñar a diseñar en InDesign un suplemento, no se les va a enseñar a usar Premiere para editar videos, aunque lo ideal hoy en día es saber nomás usar. No se va a hacer eso, así que pueden recibir colaboración, incluso para las fotos. Tampoco se va a exigir que las fotos sean tomadas por la persona, ¿no? O el grupo, si quieren comprar o prestarse, pero sí tenemos que poner los nombres, respetar los créditos de las fotos, las imágenes, hay que poner los nombres, ya sea de quien ha sacado la foto. Lo que en todo caso sí se exige es que toda la parte de la investigación, de cómo se investiga, cómo se plantea, la precisión en los datos, el contexto, los antecedentes, todo eso esté bien, que sea claro, sobre todo que se entienda, que esté bien explicado, que eso es donde más se va uno a fijar, ¿no?
Ahora, naturalmente, si me voy a prestar, voy a comprar o voy a pagar a alguien para que me ayude a armar, ya sea en lo digital o en el impreso o en el audiovisual, bueno, trataremos de conseguir algo que se vea bien, ¿no? Porque sería terrible que nos prestemos o paguemos y que sea un adefesio, ¿no? O sea, hay que cuidar un poquito que valga la pena lo que nos estamos prestando o la ayuda que se está pagando. Eso no se preocupen que eso lo tienen claras las tres tutoras, ¿no? Dicen, Gracias. ¿y si es un adefesio hecho por nosotros mismos, varía demasiado en la nota final? Bueno, te aconsejaría que no sea un adefesio total, ¿no? Es que depende de qué adefesio te refieres. A ver, el tema fotográfico, por ejemplo, ¿no? En caso de los impresos. Cuando estamos hablando de la foto principal, no conviene tener adefesios. ¿Por qué? Les voy a contar. Estas fotos chicas, que las ven chicas, normalmente las han sacado los postulantes, ¿no? Las chiquitas. Todo lo que ven chico así más o menos sacado. Esto que está más grande, porque para poner foto grande, por ejemplo, para abrir portada, hay que elegir las mejores fotos. Aunque el tema no sea muchas veces, incluso el tema puede a veces no ser el mejor, pero la buena foto manda. En el tema impreso sí es importante que lo que va a ir como foto grande, hay que tratar de que sean buenas fotos, no cualquier foto. Estas no necesariamente son las mejores, ¿no? Un poco a lo que se ha podido también, la verdad, conseguir. Pero estas fotos, por ejemplo, son lo que llamamos fotos prueba. Hay algunos temas como este de usucapión, que es un tema un poquito duro en cuanto a, es un tema de destape. Y hay fotos como estas que las llamamos periódicamente foto prueba. Quiere decir que no será la gran foto, no el lugar, todo, etcétera. No es pues aquí el paraíso, ¿no ve? Que estamos fotografiando. Pero es importante poner la foto por mucho que no sea muy buena porque nos está mostrando algo específico que queremos mostrar. Lo mismo con estos carteles, ¿no? De lotes en venta y demás. Entonces, las fotos que no son muy buenas, si es que van porque son tipo foto prueba, hay que ponerlas pequeñitas como esta de acá, ¿no? Se puede poner, pero hay que tratar de no poner muy grande si la foto no es buena. Y hay que tratar de optar por fotos buenas para abrir. Necesitamos por lo menos una foto buena, grande, para abrir el tema, en el caso de los impresos, ¿no? Hay que tratar de tener eso. Y a veces, como este tema de acá de las viviendas, no hay gran cosa, ¿no? Fíjense, es tema de destape también esto. No hay así maravillosas, pero sí nos muestra acá cómo lucen estas viviendas y cómo la gente que dice que no tenía dinero ha empezado a hacer cambios caros dentro de esas viviendas, ¿no? Mostrando una vez más que sí había dinero donde decían que no había. Entonces, hay que distinguir eso, ¿no? La foto prueba, mira más pequeña y hay que tratar de tener una por lo menos en buen tamaño, una buena para ponerla grande. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay ninguna duda? Bien, si no hay ninguna duda, voy a acá detener la grabación porque para lo que viene después no es necesario tener grabado.